La vendieron como basura en un callejón y la entregaron a un hombre al que todos consideraban inútil. El calor del verano apretaba como un castigo en el traspatio, detrás de la casa de empeños y segunda mano de Miller. Jane se quedó quieta, con 15 años y completamente sola. Su sombra se extendía sobre el hormigón agrietado. Su madrastra ni siquiera la miró a los ojos. «Llévatela», espetó Gloria, señalando al hombre agachado junto al contenedor. Tenía la ropa rota, su rostro oculto tras semanas de suciedad y barba. «¿Quieres basura? Aquí tienes más». Jane no se inmutó. Su mochila era todo lo que tenía. Llena de ropa, una foto de su madre y la última barra de granola de la despensa. Nadie la dejó tocar. El hombre se levantó despacio, en silencio. Sin amenazas, sin preguntas. Miró a Jane. Realmente la miró como si fuera algo más que las sobras del asiento delantero de un coche de lujo. La amiga de Gloria resopló. «Buena suerte, cariño», dijo con una sonrisa burlona, alejándose entre risas y cansancio. Jane no lloró. No entonces, ni nunca, pero cuando el hombre le puso su abrigo sobre los hombros temblorosos y le susurró, «Ahora estás a salvo», algo en su interior se abrió, algo que había mantenido oculto durante demasiado tiempo. No tenía ni idea de quién era él en realidad ni de que ese cruel momento fuera el principio de todo. No querrás perderte lo que sucederá después. Quédate. Suscríbete y observa cómo la chica a la que echaron se convierte en alguien irresistible. Antes del callejón, antes del trato cruel, antes de que el hombre harapiento le pusiera el abrigo encima, con los hombros como un caballero ofreciendo su armadura, solo estaba Jane. Jane Carter vivía al margen de todo, al margen del pueblo, al margen de las conversaciones, al margen de la mente de la gente. No pedía atención y rara vez la recibía. Tras el fallecimiento de su madre cuando tenía 8 años, el mundo se volvió más silencioso. Su risa desapareció de las habitaciones como un aroma, desvaneciéndose en el aire. Su padre se volvió a casar apenas un año después con Gloria, una mujer que usaba perfume demasiado fuerte y sonreía demasiado en público. Primero, Gloria fingió. Preparó la lonchera de Jane, le cepilló el pelo, la llamó con voz débil y un horario que no daba tiempo a errores. Pero eso no duró. Para cuando Jane cumplió 12 años, era más ama de casa que hija. Se levantaba a las 5:30, tostadas y huevos para Gloria. Platos lavados antes de ir al colegio. Después de clase, limpiaba los baños, barría el porche y se mantenía oculta. Sin quejas, sin preguntas, solo un esfuerzo silencioso e invisible. Día tras día, su padre trabajaba hasta tarde, siempre trabajando hasta tarde. El hombre que una vez fue amable y de ojos cansados, se había escabullido tras el resplandor de una pantalla de ordenador y un muro de silencio. Jane dejó de esperar abrazos, dejó de esperar «¿Qué tal tu día?». En cambio, encontró pequeñas rutinas que la hacían sentir humana. Cada domingo por la mañana, se escabullía a la biblioteca antes de que abriera, se sentaba en los fríos escalones con un cuaderno en el regazo y escribía historias sobre personas importantes, chicas con voces fuertes, mujeres que tomaban decisiones. A veces imaginaba que su madre seguía viva, leyendo sus páginas y diciendo, «Tienes un don, cariño». La escuela. Era tranquila, no tímida, solo cuidadosa. Ayudaba al conserje a limpiar el jugo derramado. Sin que nadie se lo pidiera, le daba la mitad de su sándwich al niño que siempre olvidaba el almuerzo. Entregaba la tarea temprano y nunca levantaba la mano a menos que estuviera segura. Nadie se daba cuenta. Pero Jane no lo hacía para que la notaran. Lo hacía porque se sentía bien. Su habitación era su santuario. Un rincón en el ático con pintura descascarada y una pequeña ventana que dejaba entrar la luz justa para inspirar esperanza. La mantenía ordenada. La cama siempre hacía libros apilados por color. Un pequeño frasco de vidrio con monedas que ganaba haciendo tareas esporádicas para los vecinos que necesitaban ayuda. Arreglando la cerca de la señora Yele. Paseando al perro del señor Price después de la escuela.
Soñaba sueños pequeños, no porque le faltara imaginación, sino porque había aprendido que los sueños grandes provocaban decepciones más fuertes. Un hogar cálido, un trabajo en una librería, tal vez un gato, y tal vez, solo tal vez, alguien que la viera, alguien que no la tratara como un favor. Para mantener. El punto de quiebre llegó lentamente como la mayoría de los corazones rotos. Un cumpleaños perdido, luego otro. Una Navidad en la que no recibió nada más que un suéter viejo que Gloria no quería. Y luego el silencio se volvió más frío, más agudo hasta el día en que Gloria estalló. Ya no finjo que eres mía. Esa frase fue el principio del fin. No fue una discusión. Jane no se defendió. Simplemente se quedó allí parada, con los brazos a los costados, el dolor en su pecho extendiéndose como escarcha. Sabía lo que vendría después. 2 días después, Gloria la llevó a través de la ciudad, pasando las escuelas, pasando los lugares que Jane solía visitar con su madre, y entró en la zona industrial donde los contenedores de basura se alineaban en el concreto agrietado. No lloró, no gritó, simplemente se aferró a su mochila, su única defensa, su única historia, y esperó a que la desecharan. Porque cuando has sido invisible durante tanto tiempo, casi crees que eres olvidable. Pero Jane no era olvidable. Simplemente no había sido vista por la persona adecuada todavía. Esta era la vida de Jane. Pequeña, silenciosa, pero llena de fuerza. Nadie se dio cuenta hasta que un hombre lo vio y todo cambió. El aire dentro del imponente edificio de cristal era frío, un frío calculado. El tipo de frío que no provenía del aire acondicionado, sino de años de silencio, tratos hechos en susurros y gente que sonreía con los dientes, pero nunca con los ojos. Jane estaba de pie cerca del fondo de la sala de conferencias, con sus zapatos de segunda mano ligeramente desgastados en el talón, las manos entrelazadas flojamente delante de ella. No necesitaba hablar. Todavía no. El hombre a su lado, el mismo hombre al que una vez llamaron indigente, ahora vestía un traje gris oscuro a medida que parecía costar más que todo el armario de su madrastra. Se llamaba Noah Blackwell, director ejecutivo de Blackwell Holdings. Bienes raíces, tecnología, medios de comunicación, filantropía, todo bajo su nombre, todo en sus manos. Y Jane, ahora era su tutelada legal, su protegida, su familia. Pero nadie en la sala creía que pertenecía allí. Esto es una especie de broma, ¿verdad? Ladró Cynthia Grant, vicepresidenta de Global Activos, golpeando la mesa con sus brillantes uñas rojas como si contara regresivamente. ¿La traes a esta reunión y esperas que nos la tomemos en serio? Cynthia era aguda, no solo en su tono, sino en todo. Su elegante corte de pelo corto. Sus tacones de diseñador. Su fría confianza. Había llegado a la cima y no le gustaban las sorpresas, especialmente las que no llevaban etiquetas ni pedigrí. Otros rieron cortésmente, ocultando su condescendencia tras la jerga empresarial. O sea, ¿cuántos años tiene? ¿16? Otro ejecutivo preguntó, ¿es este el día de llevar a tu hijo al trabajo o? Jane no dijo nada, ni pestañeó. Dejó que las palabras la inundaran como el viento entre la hierba alta, rozándola pero sin doblegarla. Se concentró en su respiración, en la firme presencia de Noah a su lado, en el peso de su cuaderno en la mano. Páginas llenas de ideas, investigación y una brillantez silenciosa que nadie había pedido. Sin embargo, Noah no sonrió. No levantó la voz. Simplemente se quedó de pie, abotonándose los pantalones. Se quitó la chaqueta y miró alrededor de la mesa. Traje a Jane, dijo con voz serena, porque es la única persona en este edificio que ve lo que los demás son demasiado arrogantes para notar. Silencio. El corazón de Jane dio un vuelco, pero no se movió. La quietud era su armadura. Cynthia se recostó con los brazos cruzados. Hemos construido esta empresa sobre la experiencia, Noah. Estrategia, conexiones. Ella no tiene nada de eso. No debería estar en esta mesa. Noah se giró ligeramente hacia Jane.
Diles lo que encontraste. Pasó un instante. Entonces Jane dio un paso al frente. Sin disculpas. Sin preámbulos. Abrió su cuaderno con manos firmes. En el distrito siempre verde, comenzó, con voz suave pero clara. Sus propiedades tienen una tasa de desocupación del 17%. No por saturación del mercado, sino porque la estrategia de anuncios digitales no se ha actualizado en 3 años. Las propiedades se muestran en línea con metadatos obsoletos, imágenes deficientes y sin integración SEO. Hice una comparación directa de 3 competidores. Te están superando porque hablan el idioma de compradores menores de 30, y tú no. Pausa. Pasó una página, revelando gráficos dibujados a mano, ordenadas columnas de datos en tinta. Además, tu puntuación de participación comunitaria es la más baja de cualquier inmobiliaria importante en el área de Tri-County. La gente no confía en ti, pero he redactado una propuesta para cambiar eso. Nadie rió ahora. Me moví. Fruncí el ceño. Noah se recostó en su asiento, dejando que sus palabras flotaran en el aire como humo después de un incendio. Cynthia se burló en voz baja, pero sus ojos delataban cálculo ahora. No amenaza de incredulidad. ¿Y qué te califica exactamente para evaluar todo eso?, preguntó con una leve sonrisa. Jane sostuvo su mirada firme. He vivido en todo tipo de propiedades que tienes, desde un dúplex en ruinas hasta un refugio en la Octava y Grove. Conozco a la gente a la que intentas llegar porque antes era invisible para ti, pero los veo y sé lo que necesitan. Eso dio en el blanco. Incluso Cynthia parpadeó. Pero la tensión no se rompió. Solo aumentó porque nadie, especialmente la gente, en el poder, le gusta que le recuerden lo que se ha perdido. La sala se sumió en un silencio atónito. El aire ya no era frío, sino denso, con algo más. Incertidumbre y el primer crujido del terreno. Jane no sonrió. Simplemente retrocedió un paso junto a Noah, con el cuaderno cerrado y la voz en voz baja. No tenía nada que demostrar. Ya había dicho todo lo importante. Era la última reunión de presentación del trimestre, aquella en la que se decidían los futuros tras una mesa de caoba y ventanas que iban del suelo al techo. Afuera, la ciudad bullía, ciega a lo que sucedía en el piso 42 de Blackwell Holdings. Jane estaba de pie al final de la sala de juntas, con el cuaderno cerrado y la barbilla ligeramente levantada. Un grupo de ejecutivos la miraba como un jurado, con la mirada vigilante y los bolígrafos preparados. A la cabecera de la mesa, Noah Blackwell se sentaba con silenciosa confianza, con los brazos cruzados, dejándola llevar. El aire vibraba de duda. Seguían sin verla, no realmente, hasta que abrió la tableta. Todo lo que voy a mostrarles, dijo con calma, se construyó. Con una laptop prestada, wifi público y sin presupuesto. Una presentación de diapositivas se animó en la pantalla de la pared. No era nada llamativa. No fue diseñado por una agencia, pero fue limpio, nítido e innegablemente efectivo. Diapositiva 1. Antes de las capturas de pantalla de las campañas de divulgación actuales de Blackwell, lenguaje frío, imágenes insulsas, una campaña que parecía hablarle a la gente, no a ella. Diapositiva 2. Después de maquetas de una estrategia reinventada, historias auténticas, colaboraciones locales, folletos con códigos QR en lavanderías e iglesias, una aplicación móvil limpia que realmente funcionaba en dispositivos antiguos, videos testimoniales con inquilinos reales, rostros sin filtros, voces sin ensayar. Realicé una campaña de prueba con esta marca ficticia, dijo Jane. 3 códigos postales, 2 semanas, sin anuncios pagados, solo alcance orgánico. Diapositiva 3. Las cifras. Aumento de la interacción del 312%. Aumento del 400% en los clics. 5 negocios locales firmaron cartas de interés para la coorganización comunitaria. Una iglesia ofreció espacio para una jornada de puertas abiertas. Y docenas de comentarios de los espectadores que decían cosas como, por fin, alguien escucha.
Un murmullo recorrió la mesa. Jane golpeó la tableta una vez más y subí un video. Lo grabé con un teléfono barato. Una realidad inestable. Una mujer mayor estaba parada frente a un edificio de apartamentos descolorido. Este era mi primer hogar real después de perderlo todo, dijo. La antigua oficina de arrendamiento nunca devolvió mis llamadas. Pero esta chica, esta joven, vino y se sentó en mi porche. Me preguntó qué necesitaba. Se lo dije y lo anotó. Otro video. Una adolescente. Me ayudó a solicitar vivienda. Nadie me había explicado eso antes. Video tras video. No historias de éxito llamativas, sino voces auténticas de aquellos que habían sido invisibles, inaudibles, hasta que Jane apareció con un cuaderno y la paciencia de escuchar. La habitación estaba en silencio ahora. Incluso Cynthia, pulida, impasible. Cynthia, sentada inmóvil. La comisura de su boca, temblando ligeramente. Jane dejó que el silencio se asentara antes de volver a hablar. No necesitas otra portavoz famosa. Necesitas a alguien que realmente entienda lo que significa ser excluido. Se giró hacia Noah por un instante. Un agradecimiento silencioso, luego volvió a la habitación. He sido la chica que nadie quería. He vivido en lugares donde viven tus inquilinos. Sé lo que es sentir que el sistema no está hecho para ti. Pero también sé cómo solucionarlo. No adivinando, escuchando, presentándome. Su voz no tembló. No necesitó gritar. La verdad tenía su propia gravedad. Finalmente, Noah se puso de pie. Miró al otro lado de la mesa, con voz tranquila pero firme. Esto, dijo, señalando la presentación de Jane, es el futuro de nuestra empresa. No porque sea un caso de caridad, sino porque ve lo que los demás hemos sido demasiado orgullosos para ver. Pausa. ¿Alguna objeción? No hubo ninguna. Ni una, ni siquiera de Cynthia, cuyas uñas rojas golpeaban nerviosamente su bloc de notas en lugar de la mesa. Noah se volvió hacia Jane. Felicidades, dijo. A partir de hoy, liderarás una nueva iniciativa bajo mi dirección, orientada a la comunidad. Tendrás tu propio equipo, tu propia voz y la libertad de construir lo que ya has comenzado. La sala estalló en un aplauso cortés, pero Jane no le sonrió. Solo asintió en silencio, con un leve aliento de orgullo en el pecho. No porque se los hubiera ganado, sino porque no había cambiado para hacerlo. Se había mantenido como era. La chica que solía fregar pisos en silencio acababa de entrar en el centro de la sala y lo había cambiado todo. No con ruido, sino con la verdad. La reunión había terminado, pero nadie se apresuró a irse. Los papeles permanecían intactos. El café se enfrió en tazas de diseño. Y por primera vez desde que Jane Carter entró en esa sala de juntas, el ambiente no era de despedida, sino de reverencia. Estaba de pie cerca de la ventana, ahora lejos de la mesa. El sol de la tarde se derramaba sobre su cuaderno, proyectando un suave dorado sobre las palabras que una vez había escrito en rincones tranquilos de bibliotecas y escaleras. Tenía las manos relajadas a los costados, pero sus ojos lo observaban todo. Noah se había apartado para atender una llamada, dejando a Jane sola en un espacio al que hacía menos de una hora había dudado siquiera de su pertenencia. Y ahora se sentía diferente. El primero en acercarse fue Robert Tran, jefe de marketing. El hombre que una vez se rió de ella en la primera reunión, llamándola hijita como si fuera la hija de alguien que se había quedado atrás. Día de traer a tu hijo al trabajo, se aclaró la garganta mientras se ajustaba la corbata. Oye, empezó con torpeza. Esa demostración de divulgación que organizaste es sólida, más inteligente que lo que mi equipo lleva meses dando vueltas. Jane no se regodeó. Simplemente asintió. Gracias. Robert se rascó la cabeza. ¿Crees que tendrás tiempo para explicarle a mi equipo la investigación? La semana que viene, quizá nos muestres cómo estructuraste ese plan de participación. Claro, dijo con suavidad. Con gusto.
Hizo una pausa, esbozó una media sonrisa, no refinada, pero sincera, y se marchó. Luego llegó Hannah Ellis, una de las analistas de estrategia. Sus tacones resonaron suavemente sobre el suelo de mármol al acercarse con una especie de admiración vacilante. Vivía cerca de Grove Street, dijo en voz baja, mirando la imagen fija en la pantalla. Uno de los viejos edificios que Jane había mencionado. Mi madre tenía 2 trabajos y aún así luchaba por mantenernos allí. Creo que lo que haces importa más de lo que a este lugar le gusta admitir. Jane no respondió de inmediato. Dejó que el silencio honrara el momento. Luego simplemente dijo, «Me alegra que estés aquí». Hannah asintió con la mirada vidriosa y regresó a su asiento. Incluso Cynthia, la Cynthia fría y autoritaria, se quedó cerca del otro lado de la mesa, con el rostro indescifrable. No había hablado desde que terminó la presentación. Su silencio una vez fue un arma. Ahora parecía una rendición. Por fin cruzó la sala, no con su habitual brusquedad, sino con los pasos cuidadosos de quien desaprende una vieja costumbre. «Te juzgué mal», dijo. «No es fácil para mí decirlo». Jane levantó la vista, sosteniendo su mirada con ojos tranquilos y firmes. «Lo sé», dijo. «No con crueldad, solo con sinceridad». Cynthia exhaló, levantando la comisura de los labios. «Vas a incomodar a mucha gente en este lugar, Jane». Jane sonrió suave pero segura. «Eso espero». Y eso fue todo. Nada de grandes disculpas, nada de redención cinematográfica, solo 2 mujeres intercambiando una mirada a través de un campo de batalla que finalmente estaba en silencio. La sala de juntas se vació gradualmente, pero el aire permaneció lleno de algo nuevo. Respeto. Nada de ruido, nada de dramatismo, simplemente presente. Uno a uno, los ejecutivos que la habían despedido ahora se acercaban para hacerle preguntas, estrecharle la mano, pedirle copias de sus notas. No porque Noah se lo hubiera pedido, sino porque querían entender lo que ella veía y ellos no. Jane permaneció igual, sensata, respetuosa, serena. No dejó que los elogios se le subieran a la cabeza. Sabía lo que era hacerse notar solo cuando convenía, y no le interesaban los aplausos. En cambio, regresó a su asiento en la mesa, abrió su cuaderno y comenzó a delinear en silencio sus próximos pasos. Porque esta no era la meta. Este era solo otro comienzo. Afuera de la ventana, la ciudad se extendía, abarrotada, bulliciosa y llena de gente. Nadie miraba a la gente como ella solía hacerlo. Jane ahora sabía que el poder no estaba en ser vista. Estaba en ver a los demás. 6 meses después, la oficina de la esquina no estaba tras una puerta cerrada ni envuelta en cristal. Era abierta, amplia, luminosa, y no estaba en la sede de Blackwell. Jane Carter había elegido su propio espacio, un edificio de ladrillo renovado en el corazón del distrito Evergreen, a solo 3 cuadras de la lavandería donde solía pegar folletos dibujados a mano. Las paredes estaban pintadas de un cálido color crema. La luz del sol se derramaba sobre los escritorios hechos a mano y el aroma a café recién hecho y pan recién horneado llegaba desde la panadería comunitaria de la planta baja. El letrero de la entrada decía alojamiento en el centro delantero, esperanza curativa. Dentro, todo estaba vivo, no con palabras de moda ni trabajo pesado, sino con gente. Una madre soltera trabajaba en una computadora en la sala de recursos mientras un veterano jubilado la ayudaba a pulir su currículum. Un grupo de adolescentes se reunía en el espacio de reuniones para esbozar un podcast sobre escrituras de inquilinos. En la pared del fondo, fotos enmarcadas cubrían el pasillo. No de ejecutivos ni donantes, sino de residentes, familias, vecinos, personas que antes habían sido ignoradas, ahora en el centro de todo. Jane estaba tranquila, serena y concentrada. No detrás de un escritorio, sino junto a un joven en la pizarra, guiándolo con delicadeza durante una presentación sobre zonificación asequible. Empieza con la historia, dijo suavemente, tocando el borde del borrador.
Los hechos los hacen escuchar. Las historias les hacen preocuparse. Asintió, tomando notas, y luego se volvió hacia ella. Puedes estar presente cuando haga la presentación. Jane sonrió. Por supuesto. Nunca dejaba de asistir. Esa era la regla. Noah Blackwell la visitaba una vez por semana, no como jefe, sino como un discreto partidario. No traía cámaras ni prensa, solo un cálido apretón de manos y un sobre con subvenciones que ella nunca tuvo que pedir. Él lo sabía mejor que nadie. Esta no era su historia. Era la de Jane. Y ahora pertenecía a la gente. En cuanto a Cynthia, ella también había cambiado de opinión. Le pidió a Jane que hablara en un retiro de liderazgo, se sentó en primera fila, tomó notas y después no dijo mucho. Simplemente le apretó la mano y susurró, «Ahora lo entiendo». Jane tenía los días llenos. Reuniones con urbanistas, visitas a edificios en ruinas con agentes inmobiliarios que solían ignorar sus llamadas, sentarse con los inquilinos hasta altas horas de la noche, ayudándolos a redactar cartas, presentar apelaciones, reescribir sus futuros. Pero siempre encontraba tiempo. Domingo. Por las mañanas seguía caminando hasta la biblioteca. No por obligación, sino por deseo. Se sentaba en los escalones con su cuaderno en el regazo. Solo que ahora no eran páginas en blanco. Eran planos, sueños, planes para nuevos centros, nuevos programas. Su trabajo crecía silenciosamente, con fuerza. Nunca se consideró líder, pero otros sí. Y cuando el periódico local publicó un perfil sobre ella titulado «La chica que intentaron desechar», no lo corrigió. Simplemente sonrió porque sabía a qué se referían. No había venido a demostrarle a nadie que se equivocaba. Vino a darles la razón a los demás. A aquellos a quienes nunca se les había escuchado, a quienes nunca se les había dado una oportunidad. Ese era su papel ahora. No salvadora, ni directora ejecutiva, solo constructora, oyente, un espejo. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los tejados, Jane estaba sentada fuera del centro con un niño pequeño de uno de los apartamentos cercanos. Dibujaba en la acera con tiza. Una casa con grandes ventanales y monigotes sonriendo en el porche. «¿Esa es tu familia?», preguntó Jane con dulzura. El niño sacudió la cabeza. «Cabeza. No, ese será mío algún día». Miró el dibujo, luego al niño, luego volvió a mirar el horizonte. «Sí», dijo. «Creo que sí». El viento se movía suavemente entre los árboles. La calle estaba tranquila, en paz, llena de movimiento, y sin embargo, completa. Jane se apoyó en la pared de ladrillo. La tiza aún caliente en su mano. El centro zumbaba de vida tras ella. Ella ayudó a encender la chispa. No con poder ni ruido, sino con paciencia, con fe, con una fuerza silenciosa. Nunca intentó ser importante. Solo intentaba importar. Y ahora lo hacía con la gente, con los sistemas, con las historias que aún se estaban escribiendo. ¿Qué habrías hecho si fueras Jane? Si el mundo te dijera que eras desechable, que no importabas, que no pertenecías, ¿te habrías quedado callado? ¿O habrías encontrado la manera de hablar sin alzar la voz? La historia de Jane no se trata solo de negocios, vivienda o segundas oportunidades. Bromea sobre cómo la fuerza silenciosa puede mover montañas. Cómo las personas que ignoramos a menudo tienen las respuestas que necesitamos. Quizás la mayoría te sentiste como Jane antes. Subestimado, marginado o infravalorado. Si ese es tu caso, recuerda que tu historia no ha terminado. No tienes que gritar para que te escuchen. A veces, mostrarte con amabilidad y valentía es suficiente para cambiarlo todo. ¿Alguna vez han dudado de ti y le han demostrado a alguien que estaba equivocado simplemente por ser tú mismo? Déjalo en los comentarios. Alguien necesita leerlo. Y si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite un pequeño recordatorio. No necesitas permiso para importar. Ya importas.
Gracias por verla. Nos vemos en la próxima historia.